Bien, durante este mes estamos reflexionando sobre el tema. ¿Qué tema? Un solo corazón. Eso es el tema general, ¿verdad? Un solo corazón. Y estamos escudriñando en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice acerca del amor que debe haber entre nosotros como hermanos en Cristo, la unidad en la iglesia y todo ello, ¿no es cierto? Y hace 4 domingos prediqué y mencioné que era un tema muy relevante, no solamente porque está en la palabra de Dios, sino porque vivimos en un tiempo donde el egoísmo, el individualismo está matando las relaciones familiares, sociales, y está produciendo más y más violencia, división y conflictos entre personas. Pero también a nivel macro, a nivel mucho más amplio, entre las naciones. Somos testigos hoy día de cómo la situación a nivel internacional, mundial, es terrible, terrible. Ucrania, la guerra en Ucrania, en Gaza, y ahora Irán, Siria, en el Asia, Pakistán con la India, China amenazando a Taiwán, en fin, por todos lados vemos nosotros violencia. En realidad se está cumpliendo lo que dijo Jesús hace tantos años ya, que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Mucho conflicto, lo estamos viendo. Y como creyentes e hijos de Dios, por supuesto, no pertenecemos a este mundo ya. Dice la palabra que desde el momento que hemos creído en Cristo, Jesús mismo dijo, ya no son de este mundo, ¿verdad? En Juan 17, cuando Él está orando a Dios por sus discípulos, dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo eso, hablando de sus 12 discípulos, ¿verdad? Les había predicado durante 3 años, habían creído la palabra del Señor, ya estaban ahora con un pensamiento tan diferente, y Jesús dice, ya no son de este mundo, son extraterrestres, ¿no? Pertenecen al cielo ya, así como yo no soy de este mundo, dice. Pero luego ora no solamente por los 12, sino amplía su oración. En los versículos 20 a 21 del capítulo 17, dice, mas no ruego solamente por estos 12, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, oró por los que iban a creer, dice por la palabra de sus 12 discípulos, o los 11, por lo menos, ¿no? Ahí estamos incluidos tú y yo, estamos nosotros. Jesús oró por nosotros hace 2000 años, ¿no? ¿Para qué? Para que el Señor nos guarde del mal de este mundo y para que seamos uno, para que nos amemos de tal manera que el mundo vea esa unidad, vea ese amor entre nosotros y nosotros para con Dios, y de esa manera puedan creer en la palabra del Evangelio. Porque en medio de este mundo de tanto odio, tanto egoísmo, tanto conflicto, tanta guerra, ver que cientos de personas o miles de personas pueden amarse de esa manera, eso tiene que convencerles del poder del amor de Dios a través de Cristo. Ahora, justo horas antes de orar de esa manera por sus discípulos, Jesús les había dado una lección objetiva. Les había hablado mediante lección de cómo debían comportarse los unos para con los otros, para de esa manera protegerse, guardarse de justamente ese mal, esa maldad que hay en el mundo y poder mostrar esa unidad y como un testimonio, repito, irrefutable del poder del amor de Dios. Esa lección objetiva, horas antes de esta oración, ¿verdad?, fue esa, ¿cómo llamarle? Ese acto en el cual Él lava los pies de sus discípulos. Una historia archiconocida, ¿verdad? Y yo estoy seguro que ustedes ya escucharon más de un mensaje acerca de este pasaje. Pero me he arriesgado a ser redundante, estar repitiendo algo que ya escucharon,
pero por la importancia que tiene ese tema de la unidad, de la humildad, todo lo que enseña, ese lavado de los pies que hizo el Señor Jesucristo para con sus discípulos. Y lo primero que vamos a ver es el asombroso acto de humildad. Es decir, ¿por qué es tan tremendo, tan grande, tan asombroso ese acto que hizo el Señor? Ahora, es muy interesante la forma en que el apóstol Juan va preparando el terreno o preparando el escenario para ese acto central, Jesús lavando los pies a sus discípulos. Y lo va preparando para que todos los que leamos este evangelio podamos darnos cuenta de la magnitud, de la importancia tremenda de ese simple acto de lavar los pies. Ahora, veamos cómo va armando ese escenario o preparando ese terreno para la historia central de este relato. Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos a ir avanzando versículo por versículo para ir viendo todo el cuadro de una manera completa. El versículo 1 dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, es la cena tradicional antes de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que sería la última cena que celebraría con sus discípulos, porque muy pronto moriría en la cruz del Calvario, sufriendo dolores terribles, físicos, pero sobre todo el sufrimiento moral, espiritual, de cargar con la culpa, con el pecado de toda la humanidad. Teniendo concepto de esto, siendo plenamente consciente de ese momento, pocas horas antes de morir, y con esa tremenda carga y el dolor adicional de tener que abandonar a sus discípulos, con quienes había compartido durante 3 años, largos años. Había vivido tantas cosas, ¿verdad? Y se había creado un lazo de amistad, de amor entre ellos. Iba a tener que dejarles también. Y sabía que al dejarles, ellos iban a estar expuestos al acoso, al odio, al rechazo del mundo y todo lo que iban a sufrir. Por eso una tremenda carga en su corazón. Pero Él les amó de tal manera, que dice la palabra, que estaba dispuesto a amarles hasta el fin, hasta la misma cruz. Entonces, viene el versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Es interesante que Jesús, inmediatamente después de hablar del amor de Jesús por sus discípulos, menciona a Judas, ¿no? Justo que ya se había dejado de influenciar por el diablo, ya había puesto el diablo en su corazón el deseo de entregarle, ¿verdad? Y entonces podemos imaginar nosotros el dolor de Jesús. Es verdad que siempre supo que Judas iba a ser un traidor, pero le amaba y lo soportó durante estos 3 años, siempre esperando, buscando que se arrepintiera y que fuera como los otros 11. Pero ahora lo mira y sabe que lo va a traicionar, y eso añade dolor a su corazón. Y continúa el relato, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Quiero repetir esto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Juan está completando el escenario haciendo ver que Jesús está plenamente consciente de lo que Él era, de su divinidad. Dice, el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Qué eran esas cosas en sus manos? El poder, la autoridad, con el cual había hecho tantos milagros, había echado fuera demonios, había resucitado muertos. Es decir, el poder divino en la mano de Jesús. Jesús como hombre, sin embargo, con un poder divino. Dios le había dado
todas las cosas en las manos. Pero luego dice, había salido de Dios. Jesús en ese momento era plenamente consciente de que Él había salido de Dios. Está hablando de su preexistencia eterna. Si ha salido de Dios, es eterno. Él era plenamente consciente de su eternidad como Dios. Y le dice, y a Dios iba. O sea, también sabía que después de morir iba a resucitar y que iba a regresar a retomar su gloria en el trono al lado del Padre. Es decir, era plenamente consciente de todo esto. Ahora, ¿por qué Juan describe esto y nos hace ver esa divinidad, esa grandeza divina de Jesús? Para que nos demos cuenta de cuán grande la humildad, la muestra de humildad de Jesús, que siendo lo que era, Dios eterno, y que Dios iba y tenía todo el poder en sus manos, autoridad y poder, sin embargo, se va a humillar, a lavar los pies a sus discípulos como cualquier esclavo, ¿verdad? O sea, Juan está haciéndonos ver, no es una historia cualquiera, es una historia de algo tan grande, un ejemplo tan grande de humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Jesús, no el Jesús hombre, el hijo de carpintero, sino el Dios hecho hombre. Sin embargo, está dispuesto a humillarse para darnos una lección, un ejemplo. Y sigue el relato, versículos 4 y 5. Dice entonces, habiendo ya siendo consciente de lo que era, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y llegamos entonces al acto central de este relato. Ahora, la costumbre de ese tiempo era cuando llegaba una visita a la casa, el dueño de casa entonces lo veía llegar, seguramente con los pies cubiertos de polvo, el sudor, porque en aquel tiempo no había veredas de cemento como tenemos nosotros, pistas de asfalto, eran caminos de tierra. Y venían caminando en esos caminos de tierra con sandalias. No eran zapatos cerrados como usamos ahora, eran sandalias abiertas. Entonces, la tierra, el polvo y el sudor, los pies estaban sucios. Entonces, el dueño de casa, como una muestra de cortesía y de bienvenida, hacía que un esclavo le lavara los pies. Esa es la costumbre. Ahora, ellos estaban en una cena, no estaban en la casa, estaban en una cena, pero Jesús toma esa tradición, esa costumbre cultural y dice, se quita el manto y se queda solamente con la túnica. Y la túnica esa interior era la vestimenta de los esclavos. O sea, en ese momento simbólicamente se está despojando de su dignidad como maestro, como señor, y se queda como esclavo. Y como esclavo entonces llena el lebrillo, un lavatorio, ¿verdad? Lo llena de agua, se ciñe con la toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Ahora, está haciendo exactamente lo que luego el apóstol Pablo describe en una forma magistral en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, cuando él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y si es igual a Dios, es Dios, ¿verdad? Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Noten ustedes, Pablo es muy exacto en sus palabras, forma de siervo. No es que fuera un siervo, él era Dios, pero en su apariencia se queda con la vestimenta de un siervo para dar una lección. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, antes de humillarse Jesús hasta la muerte y la muerte de cruz, él se humilló a sí mismo haciéndose esclavo para lavar los pies de los discípulos. Fue como un adelanto, ¿verdad? Una muestra primero de ese
desprendimiento de Jesús, de esa lección que estaba dando él mismo, siendo Dios, dispuesto a arrodillarse y lavar los pies sucios de los discípulos para enseñarles o darles una lección de humildad. ¿No es verdad que es un tremendo acto de humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores, dándonos ese ejemplo y una lección de amor y servicio? Ahora, esta es la primera lección, una lección de humildad, pero no es la única. Hay una lección inclusive mayor, más importante, más profunda que la lección de humildad. Este sencillo acto tenía y tiene un significado importantísimo, un significado espiritual, y que tiene mucho que ver con el lema que nos está ocupando en este mes de un solo corazón, que es el significado espiritual del lavado de los pies. Versículos 6 y 7. ¿Qué dice el apóstol Juan? Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, no lo dice, pero por el relato, evidentemente Jesús ya había lavado los pies a uno o dos o más de los discípulos. Y entonces llega donde Pedro. Y Pedro, al ver que Jesús se acerca para lavarle los pies, protesta: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿No? Por supuesto tenía que protestar. Él siempre impetuoso, no se callaba como nosotros. Él hablaba siempre lo que pensaba, lo que sentía, ¿no? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú eres mi Señor, mi Maestro? Antes él recuerda usted cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y usted quién dice que soy yo? Y Pedro el que contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Inspirado evidentemente por el Espíritu Santo. Entonces Pedro era consciente de que este Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Era su Señor, su Maestro. ¿Cómo iba a lavarle los pies a él, un humilde pescador? Por eso es que protesta. Pero Jesús le dice entonces: Pedro, Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Y entonces Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza, ¿no? No me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. Noten ustedes el ímpetu, lo imprudente que era Pedro para decirle a su Señor, decirle eso, ¿verdad? Pero Pedro siempre estaba pensando en sus pies sucios, nada más, ¿no? Pero cuando oye que Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, se asusta. Entonces, si no me lavo los pies, me va a expulsar del grupo, ya no estaré más con Jesús. No, Señor, entonces no solamente los pies, lávame la mano, la cabeza, lávame todo, ¿no? Y Jesús entonces, porque él sigue pensando en agua, en suciedad, en polvo y nada más, no entendía la parte espiritual. Entonces Jesús le explica, versículos 10 y 11. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Esta es la explicación de Jesús. No se trataba de lavar simplemente los pies, el polvo, el sudor, sino que lavar era símbolo de una limpieza espiritual. Era símbolo de quitar el pecado, quitar la maldad, quitar todo lo malo de una persona. Y que eso era indispensable para estar con Jesús. Y les dice, ellos ya estaban limpios, porque habían recibido la palabra de Jesús. Un poquito más adelante, el capítulo 15 de Juan, Jesús le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, durante 3 años habían escuchado la palabra
de Jesús, habían escuchado sus enseñanzas, la habían asimilado, la habían recibido, la habían aceptado, la habían creído, y por lo tanto ya Jesús decía, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ya no necesita que yo les lave todo, solamente los pies. ¿Por qué? Porque al caminar por este mundo, los pies muchas veces se ensucian, ¿verdad? Ahora, esta es la lección objetiva que Jesús les está dando a sus discípulos al lavarles los pies. ¿Es una lección de humildad? Sí, por supuesto. La primera lección es humildad. Pero en segundo lugar, es una lección de cómo debían comportarse los unos con los otros para poder sobrevivir en este mundo y poder cuidarse de esa contaminación que produce el caminar por el mundo, que es como caminar por la tierra y que esa tierra se pegue a los pies y ensucie nuestros pies. Ahora, esa era la lección. No era tanto lavar los pies en ese momento, era mostrarles, enseñarles algo que debían hacer entre ellos que tiene que ver con lo espiritual. Y por eso el Señor termina su lección con un mandato a los 12. Ustedes lávense los pies unos a otros, dice, pero también es un mandato para todos nosotros, porque todos estamos expuestos a la contaminación del mundo al caminar en nuestro caminar diario. Entonces veamos la conclusión de esta lección del lavado de los pies. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Repito, después que hubo lavado los pies, tomó su manto, se lo puso, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús ha terminado de lavar los pies de los discípulos. Entonces pide otra vez su manto, se lo pone, diciendo con eso simbólicamente, ya terminé mi labor de esclavo, ahora vuelvo a ser su maestro y su Señor. Y como maestro y Señor, ahora yo les pregunto, ¿saben ustedes, entienden lo que yo les he hecho? Ahora, yo puedo imaginar a Jesús mirando las caras de los discípulos, ¿no? Si antes estaban asombrados, confundidos y confusos, porque Jesús les había dicho varias veces que iba a morir, que iba a partir, que no iba a estar con ellos, ahora estarían más asombrados y más confundidos, ¿verdad? Porque han visto a Jesús hacer algo que es totalmente inaudito. El Señor, su maestro, su Señor, el Hijo de Dios, lavando los pies. Entonces, yo me imagino la cara de los discípulos, ¿verdad? Asombrados, confundidos. ¿Qué pasó aquí? Estarían diciendo ellos, ¿no? Y entonces, Él les explica, ¿no? Como nadie respondió, Él les explica. Versículos 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Esta es la clave. Él le había dado un ejemplo. No para que nosotros estemos lavando los pies todos los días, los unos a los otros, ¿verdad? Sino para que ese significado, ese simbolismo de ese lavado de los pies sea algo que practiquemos entre nosotros. Ahora, esta lección tiene dos caras, como hemos visto ya. La primera y más obvia es una lección de humildad, ¿no? Y de servicio. Si yo, dice él, siendo el Señor y Maestro, no tengo problema en arrodillarme ante ustedes, mis discípulos, para lavar sus pies, porque los he visto que están sucios, con cuánta mayor razón deben lavarse los pies unos a otros. Ahora, como muestra de humildad y de servicio.
Uno de los principales obstáculos que impiden el tener un solo corazón, que es lo que estamos viendo durante estas semanas. Tener un solo corazón entre los hermanos en Cristo, como nosotros. Uno de los principales obstáculos es el egoísmo. Y la peor forma de egoísmo es el orgullo. Yo soy más que los demás. Que otros me sirvan a mí, pero yo no tengo por qué servir a los otros. Yo no tengo por qué hacer tareas humildes. Que otros lo hagan. Yo no tengo por qué lavarle los pies a nadie. Que otros me laven los pies a mí, sí. Pero yo no. ¿Verdad? El orgullo, el sentirse más que los demás. Que otros tienen que servirme a mí, pero yo no a los demás. Ese egoísmo y ese orgullo es lo que rompe la unidad, impide el amor fraterno entre hermanos en Cristo y rompe la unidad dentro de la iglesia. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios tiene por qué considerar cualquier tarea dentro de la iglesia como indigno de uno, que uno no puede rebajarse a hacer eso. Hasta los pastores podemos limpiar los baños si es necesario. No debería haber ningún problema en eso. No importa cuál sea la estatura desde el punto de vista humano. No importa cuál sea la importancia o el dinero que uno tenga o el nivel cultural o social. No interesa. El servicio es un servicio que hacemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como si lo hiciéramos al Señor. Y punto, ¿verdad? Entonces, la primera cara o una cara de esta lección es la humildad en el servicio. Pero otra cara tiene que ver con el simbolismo de ese lavado de los pies. Como hemos visto, el lavado de los pies por Jesús tenía un significado espiritual que más que la suciedad de los pies tiene que ver con la contaminación moral al caminar por este mundo. Entonces, el lavarnos los pies unos a otros, como está mandando el Señor, tampoco tiene que ver con agua y jabón o el polvo, el sudor de los pies, sino con la contaminación que podemos sufrir, el polvo moral de este mundo que se nos puede pegar al caminar por el mundo, en la vida diaria, en las actividades de cada día. Y hoy más que nunca estamos expuestos a esa contaminación porque con el internet, la televisión, las redes sociales, estamos más conectados que nunca al pensamiento del mundo, los antivalores del mundo, el pecado del mundo. Estamos conectados, lo vemos todos los días, ¿verdad? Antes, solamente las películas, cuando íbamos al cine y cosas por el estilo. Pero ahora, todos los días usamos el internet, usamos WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, ¿verdad? Y por todos lados se nos mete ese espíritu del mundo, el pensamiento del mundo, los antivalores del mundo, y eso nos contamina a diario. Ese es el problema que está simbolizado por la suciedad de los pies cuando uno camina por el mundo. Y entonces lavarse los pies unos a otros es ayudarse a descontaminarse de eso que se pega a nosotros en el caminar diario. Es ayudarnos unos a otros a desprendernos de estas cosas, a advertirnos cuando algo está mal en nuestras vidas. ¿Cómo necesitamos entonces lavarnos los pies nosotros mismos y lavar los pies de nuestros hermanos cuando vemos que se están ensuciando con la contaminación de este mundo? Ahora, ¿qué cosas pueden ser ese polvo del mundo, esa contaminación? Hay muchas cosas. Mencionemos solamente algunas. Una es, por ejemplo, uno de los grandes problemas hoy día en el mundo es la desesperanza. Hay un pesimismo generalizado. Vemos la corrupción, vemos la violencia, vemos la inseguridad, vemos las injusticias, año tras año lo mismo y cada vez peor.
pobreza, ¿verdad? Y tantas cosas. Y ahí ya nada nos puede sacar de esto ya. Es una desesperanza generalizada. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad? Una enfermedad grave. A veces viene la desesperanza ya. Nadie me va a sanar de esto. Entonces, cuando vemos desesperanza en un hermano o una hermana, no vamos nosotros a aumentar su desesperanza. Tenemos que combatir eso, darle esperanza más bien. No seamos como ese amigo, ¿verdad?, que se enteró que el amigo estaba enfermo, estaba hospitalizado, así que va al hospital a visitarlo. Entonces, oye, vení a visitarte, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Vino tal enfermedad, me dicen los médicos, me dicen que es una cosa grave, que tengo que operarme. ¿Ah, sí? ¿Te ha dado esa enfermedad? Uy, dice, ¿tú sabes que 2 amigos míos y mi primo se murieron de esa misma enfermedad? No le va a decir eso, ¿verdad? Va a aumentar su desesperanza. Más bien hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar, en fin, tantas cosas que pueden decir para más bien infundirle esperanza, ¿verdad? El pueblo de la amargura. ¿Cuánta gente sufre injusticias? Y hay amargura en su corazón, rencor, amargura. No alimentemos, no metamos carbón a esa amargura, ¿verdad? Así que eso te hicieron. Oigo, yo que tú le pega un tiro, ¿no? No aumente la amargura. Hay que fomentar el perdón, hablarle de la justicia de Dios. En fin, tantas cosas que se pueden hacer. Cuando hay dolor, tristeza, desgracia, no seamos como Job, ¿verdad? Hincando ahí. Los amigos de Job, hincando cuando él estaba sufriendo, seguramente porque tú has pecado, por eso te pasa todo eso, ¿no? Y entonces de echarle la culpa, ¿no?, de todas las desgracias al hermano. Tantas cosas, tristeza. Contra la tristeza hay que hablar del gozo del Señor. Contra el egoísmo hay que hablar del amor. Contra la sensualidad, ¿verdad? Tanto que hoy día estamos en un mundo hipersensualizado, hipersexualizado. También tenemos que combatir eso, ¿verdad? El materialismo. La gente solamente piensa en el ahora, en el hoy, en lo material. Hay que hablar de la eternidad del Señor. En fin, tantas cosas. Siempre tenemos que ministrarnos los unos a los otros para poder descontaminarnos de eso que nos viene del mundo, de las cosas que nos ocurren a diario. Entonces, lavar los pies será a veces consolar, a veces será exhortar, a veces será amonestar, a veces será enseñar. En fin, en la Biblia tenemos los unos a los otros, amados los unos a los otros, ¿verdad? Exhortados los unos a los otros. Los unos a los otros aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Que está hablando de lo importante que es, ¿no?, el ministrarnos unos a otros, el lavarnos los pies unos a otros. Y esto demuestra que la vida cristiana no es una vida personalista, individualista, yo y mi Dios, yo y mi Biblia, y el resto no me importa. No es así. Somos parte de una familia. Somos parte de una iglesia que es una familia, que es un pueblo separado por Dios, que un día nos vas a encontrar con el Señor para vivir para siempre con el Señor. Somos hijos de Dios, todos hermanos, con una sola sangre espiritual. Tenemos todos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma fe, la misma esperanza. Entonces, ser parte de la iglesia es vivir en comunidad, es una permanente relación, es una permanente interacción entre hermanos. Así que, hermanos amados, sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Tenemos esta lección que le hemos leído cuántas veces, hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Pero tenemos que despojarnos de todo manto de superioridad, reconocer que tenemos que servirnos unos a otros, ¿verdad? Estemos dispuestos a lavar los pies de nuestros hermanos cuando los veamos sucios, con sudor y con el polvo de este mundo. Pero también la humildad significa dejarse ministrar y lavarse los pies por otro. No es solamente que yo esté dispuesto a lavar los pies de mi hermano,
Tengo que estar dispuesto a que me laven los pies también a mí. No, yo tengo mis pies limpios todo el tiempo, aunque estén apestando de hongos y de cosas por el estilo. No, tenemos que dejarnos lavar los pies también. Para eso se requiere humildad. No seamos como Pedro. Dice, no, a mí nunca, jamás me lavarán los pies. No, tenemos que ser humildes para reconocer que también podemos haber sido contaminados por este mundo. Y que si hermano me lava los pies, gloria a Dios. Gracias, Señor, por ese hermano que está dispuesto a lavarme los pies. Entonces, siguiendo ese ejemplo del Señor, seremos como lo que dice el apóstol Juan, que termina este relato, el versículo 17, diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Seréis qué? Si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bueno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que es lavarnos los pies. Ya lo sabemos. Amén. Seremos bienaventurados, seremos felices, no por saberlo, sino si lo hacemos. Así que termino este mensaje con esta palabra que es para todos, para usted y para mí también. Hagamos esto que el Señor nos dice. Amén. Y que Dios se glorifique en nuestra vida.